A ver, miren, como ya tienen ahí la práctica y hemos completado el dictado, la guerra de los 30 años empezó por motivos religiosos. Pero en la clase pasada yo dije, se veía venir un enfrentamiento militar entre católicos y protestantes, ¿no? La aparición de los protestantes o de la religión protestante fundada por Lutero, cada vez crecía más, ¿no? Y esto preocupaba a los católicos, ¿no? Entonces, desde la época que aparece lo que es la religión protestante hasta el inicio de la guerra, pasan aproximadamente unos 60, 70 años más o menos, entre uno y otro acontecimiento, entre que aparece el protestantismo hasta llegar a empezar la guerra de los 30 años, pasan alrededor de 70, 80 años. Cuando se inicia la guerra de los 30 años, Carlos V ya no estaba vivo, ¿no? Ahí eso es lo que quiero corregir. Yo le mencioné que Carlos V inicia la guerra, ¿no? No es así, Carlos V ya había muerto, ¿ya? El que estaba en esa época era ya Felipe IV, el rey de España. Pero lo que sí es cierto es que esta guerra se veía venir desde la época de Carlos V, porque Carlos V era el defensor era el más empecinado defensor de los católicos, ¿no? Y estaba en contra de lo que Lutero estaba propagando en Europa, sobre todo en Alemania, vamos a decir. Pero Lutero salvó su vida gracias a que los príncipes alemanes lo protegieron, ¿recuerdan? Lo van a proteger, ¿no? Y acá en el CIR es donde va a surgir este problema, ¿no? Ya sabemos qué significa CIR, ¿no? A ver, ¿quién me dice? El Sacrificio Romano Germano. El CIR, Sacrificio Romano Germano. ¿Cómo empieza acá? ¿Cómo empieza acá? A ver, miren por favor. Resulta que yo les comenté ese día que el CIR estaba formado por varios principados, ¿no? Y cada principado tenía su propio príncipe, su propio emperador, ¿no? O su propio gobernante. Pero había un emperador que gobernaba todo el CIR, pero más era una figura decorativa, ¿no? Por eso cada principado tenía su propio gobierno. Entonces ahí empieza que el CIR se va a dividir. ¿Por qué se va a dividir? Porque en el CIR va a haber católicos y en el CIR va a haber protestantes. ¿Desde cuándo aparecen los príncipes protestantes? Desde que comienzan a proteger a Martín Lutero, ¿ya? 1526, 1528, 1530 por ahí. Y la guerra de los 100 años va a suceder todavía en el siglo siguiente. O sea, durante todo ese tiempo se veía venir ese enfrentamiento. Lutero ya estaba muerto, Carlos V ya estaba muerto, no eran otros personajes, pero esa cuestión se veía que iba a explotar en cualquier momento. Hasta que sucede que en el CIR, apoyado por Carlos, ¿y recuerdan ustedes los nombres de Carlos V? Carlos I, ¿en dónde? En España. Y Carlos V en el CIR, ¿no? En el CIR. A la muerte de Carlos V, el CIR estaba más dividido todavía, hasta que aparece el personaje que he editado hoy día, Fernando dije, ¿no? Segundo, ¿no? Este personaje va a tomar todo el poder del CIR y va a comenzar a perseguir a los protestantes, ¿no? Porque era católico, porque era español, ¿no? Y va a perseguir a los protestantes. Y es por eso que vimos intervención danesa, intervención sueca, intervención francesa. Escucha, daneses, suecos y franceses entraron a la guerra para defender a los tres. Daneses, suecos y franceses entraron a defender a los protestantes. ¿Por qué?
porque Fernando II, emperador del Cid, que era católico, los estaba persiguiendo, tratando de eliminar la religión protestante del imperio del Cid. Por eso interviene en eso. Lo contradictorio de esto es que los daneses son derrotados, los suecos son derrotados, hasta que interviene Francia. Pero el problema es que Francia era católica. Francia era católica. ¿Y por qué Francia, siendo católica, en vez de apoyar a Fernando, Francia entró a defender a los protestantes? En ese momento deja de ser una guerra religiosa. Francia le interesó un pepino, le interesó 3 pepinos, el protestante, el católico. Esa era la excusa para entrar en esta guerra, porque era una misión política. Quería que su territorio llegara hasta el río Rin, que está dentro del territorio del Cid, y así convertirse en un imperio más poderoso. Y primero, el rey de Francia, Luis XIV, con su ejército derrotan a los católicos. Consiguieron el objetivo religioso, entre comillas. Pero una vez que consiguieron eso y ya estaban dentro del territorio del Cid, atacaron a los protestantes. O sea, entraron para defenderlos, y una vez que eliminaron a los católicos, ahora eliminaron a los protestantes, ¿no? Pero no para eliminar la religión, sino para apoderarse del territorio y llegar al río Rin. ¿Entienden? Entonces, esta guerra, que era una guerra religiosa, se convierte en una guerra de intereses políticos. ¿Con qué paz termina esta guerra? ¿Cuál es la paz que da punto final a la guerra de los 30 años? Lo último que dice, la paz de Westfalia. La paz de Westfalia te dice que España, que había perdido la guerra, España y el Cid, que habían perdido la guerra, y España tuvo que aceptar la independencia de los Países Bajos, lo que actualmente es Holanda, porque en ese momento España era dueña de esa zona, ¿no? Y a partir de ese momento España se viene abajo y Francia surge como potencia. ¿Cuál es el Gales? No, Gales es el Reino Unido, Inglaterra. Muy bien. Con eso termina y